Al finalizar la sesión, la moderadora dará lectura a las mismas para que los expositores puedan resolverlas y aclararlas. Recuerda que a partir de la lectura de las preguntas, se habilitará un espacio de diálogo y discusión sobre las mismas. Es importante mencionar que se dará lectura a un número determinado de preguntas. Sin embargo, no te desanimes, tu participación es muy valiosa para nosotros. Más información. Si quedan dudas luego de terminada la sesión, o si tienen alguna observación o sugerencia que nos permita mejorar, pueden comunicarse con nosotros de manera directa a través de nuestro correo iicc.equipo@gmail.com. Muy bien, ponte cómodo y revisa que tengas todo el material necesario. En breve iniciaremos con la sesión. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy felices. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Mi nombre es Marcela Los Santos, yo soy coordinadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento y en esta oportunidad me toca lanzar oficialmente nuestro segundo laboratorio de metodologías innovadoras de investigación a cargo hoy día de Noelí Guzmán, que además ha trabajado con nosotros, es ex estudiante de la Universidad Católica Boliviana, y va a ser un placer escucharla con un tema tan interesante como el mapa, el cuerpo como mapa y como territorio de investigación en niñas en la Amazonía boliviana. Quiero iniciar dando la bienvenida a Noelí, pero también agradecer a todo el equipo de organización, a Andrés, a Carla, a Natasha, que son los investigadores del instituto que están poniendo el esfuerzo en organizar estas sesiones. Las sesiones prometen ser muy interesantes. Tenemos investigadores de todas partes del mundo con metodologías que yo creo que en pocos lugares tenemos así en compendio, así que las invitamos a que sean parte de estas sesiones y que si no las sigan a través del Facebook, si es que no van a seguir toda la formación curricular. También creemos que este laboratorio de metodologías innovadoras rompe un poco el mito de pensar que la investigación es tradicional, que hay una única forma de hacer investigación, o peor aún, de que la investigación no es interesante o que es aburrida. También queremos convocar a estudiantes de las ciencias sociales en general y de las ciencias y de la universidad en general a repensar metodologías de investigación a través de lo que vamos a compartir en esta semana, porque en estas semanas en realidad, porque tenemos que pensar que las metodologías que se están presentando acá no son metodologías que las personas primero lean y luego desarrollen. Es más bien al revés, ¿no? Es en el campo, con el fenómeno, con la gente, con el grupo, con la pregunta de investigación, que se van desarrollando estas metodologías que luego se sistematizan y luego se presentan como metodologías que han funcionado en terreno. Esa es la idea entonces de este espacio y esperamos que sea igual de inspirador para todos y que nos permita también repensar las formas en las que nos acercamos a las distintas realidades en el mundo y particularmente en Bolivia. Bienvenidos a todos y Andrés, te doy la palabra para arrancar. Gracias, Marce. Bueno, con las palabras de bienvenida de la coordinadora del Instituto de Investigación en Ciencias del Comportamiento, les damos la bienvenida a todos. Estamos felices de dar inicio a esta segunda versión del Laboratorio de Metodologías Innovadoras en Investigación Social. La primera versión se realizó el año 2021 con participación de investigadores de Bélgica, España y Colombia, y también investigadores destacados a nivel nacional. Este año, a partir del gran interés de los estudiantes por la investigación, decidimos lanzar esta segunda versión. Tenemos investigadoras de Argentina, de México, de Portugal, así como investigadoras bolivianas que tienen estudios de posgrado en Estados Unidos. Y bueno, como para dar un poco de contexto de qué se trata este espacio, es un espacio de diálogo y formación que nace dentro del ICC para jóvenes con el objetivo de desarrollar el interés por la investigación y la creatividad de los estudiantes de pregrado a través de la explicación de metodologías innovadoras.
Es así que nos emociona saber que los cupos se han llenado para esta primera sesión. Esto nos alegra, pues es un indicador de que existen muchos estudiantes con interés en investigación. Antes de presentar a la expositora como tal, voy a darles unas pequeñas pautas que nos van a servir para guiarnos en la sesión. La primera es que les pedimos que revisen que sus nombres estén completos, sus nombres en la plataforma Zoom en este momento estén completos. Esto porque Zoom nos permite hacer listas automáticas y esto nos va a ayudar a hacer el seguimiento de asistencia para las personas que van a optar con el certificado. Por otro lado, también el chat va a permanecer abierto. Durante la exposición ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y en el espacio que abramos para las preguntas voy a ir leyendo y escogiendo las preguntas para la expositora, pero pueden tener el chat abierto para ir poniendo las preguntas. También, si en la medida que es posible, pueden poner sus cámaras. Si es que quieren, pueden poner sus cámaras para tener una comunicación directa con la expositora. Y bien, ahora sí. Les voy a explicar cómo va a estar constituido toda esta exposición. En una primera parte va a estar a cargo de Noelí, donde va a exponer la metodología. Vamos a tener un descanso. Luego se va a abrir un espacio en el cual vamos a realizar una dinámica en grupos. Y después de la dinámica en grupos se va a realizar el espacio de preguntas como tal. ¿Ok? Así que, bueno, presentamos la primera sesión que titula El territorio como cuerpo, mapeando afectividad y tejiendo la descolonización de la geografía en niñas indígenas de la Amazonía boliviana. Esta sesión está a cargo de la magíster Noelí Guzmán Narváez. Noelí realizó sus estudios de licenciatura en psicología y de especialidad en intervención en psicología comunitaria en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. También realizó una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas en Austin. Es autora del libro Capitalismo Chino en la Selva, Los cuerpos desechables detrás de tres obras de infraestructura en Bolivia, cofundadora de la Organización de Mujeres Investigadoras Yassi Reni, si es que estoy pronunciando mal, porfa Noelí, me corriges, y en la cual participa como investigadora ecofeminista. Tiene amplia experiencia como conferencista y como investigadora. Actualmente Noelí es candidata doctoral en el Departamento de Geografía de la Universidad de California en Los Ángeles. Noelí, bienvenida. Ahora sí, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Pucha. A ver, bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy súper emocionada de estar aquí, bastante nerviosa también, no voy a negarlo. Quiero agradecerle a ICC, a Andrés, a Marcela, en general a todas las personas presentes por estar aquí y por la invitación. Realmente para mí es muy importante y lo veo muy importante y muy especial tener la oportunidad de conversar con personas también en Bolivia que están pensando investigación tal vez de manera diferente y bueno, ¿no? Abrir espacios de discusión y de intercambio fundamentalmente, ¿no? Entonces quiero agradecerles en primer lugar por la oportunidad y por darme este espacio, ¿no? Para compartir un poquito. Yo espero que realmente pueda ofrecer algunas contribuciones para pensar y también hacer, digamos, investigación de manera digamos, creativa, como plantea en este caso el laboratorio, y que bueno, que también nos permita como no sé, como decía Marcela al comienzo, ¿no? Repensar la manera en la que imaginamos la investigación, de qué manera entendemos el conocimiento y de qué manera también los podemos poner en marcha, ¿no? Entonces, la presentación que hoy voy a dar se titula El territorio como cuerpo, mapas afectivos y el tejer de la descolonización de la geografía con niñas indígenas en la Amazonía boliviana. Y en esta presentación lo que voy a hacer es fundamentalmente revisitar algunos conceptos de lo que he estado desarrollando, digamos, bueno, de lo que desarrollo más a detalle en mi tesis de maestría, pero que se han ido desarrollando de manera paralela con niñas indígenas de una comunidad, de la comunidad de Santana de Muceruna, en Beni, Bolivia, en 2019, y que, bueno, apuntaba como a entender un poco mejor cómo estas niñas estaban experimentando, acuerpando o encarnando, digamos, ¿no? Y representando la construcción de una carretera por una empresa china en su territorio, ¿no? En esta presentación me voy a centrar, déjenme, voy a compartir mi pantalla ya nomás porque me estoy dando cuenta que me estoy olvidando de eso, pero un segundito, ya. Ahora sí, yo me imagino que ya la pueden ver, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, voy a concentrarme fundamentalmente en 3 mapas realizados por las niñas indígenas cuyas edades oscilan entre los 6 y los 12 años.
Y pues nada, voy a intentar mostrar un poquito mejor una puesta en marcha, digamos, de la noción, de esta noción, digamos, teórica que también tiene una increíble fertilidad metodológica del cuerpo, de la noción del cuerpo-territorio, propuesto por la teórica indígena guatemalteca Lorena Cabnal. También me gustaría explorar mucho lo que son las geografías emocionales e íntimas y también espero cerrar, digamos, con unas reflexiones sobre la investigación como un campo de fricción como un campo de contención, en el cual también se pueden ensayar, digamos, nuevas tácticas investigativas, ¿no? Entonces, con eso voy a comenzar. Antes de empezar formalmente la presentación, me gustaría delinear un poquito cómo voy a estructurar este tiempo que me han dado, ¿no? Entonces, en primer lugar, he dividido esta presentación en 4 como fases. En un primer momento vamos a ver un poquito sobre el contexto y la experiencia de la investigación. En este primer momento voy a hablar específicamente de la presencia de capitales chinos y su relación con la vida en los territorios indígenas aquí en Bolivia, pero en la Amazonía. En un segundo momento voy a hablar sobre los cuestionamientos clave al investigar en y con los territorios. En esta parte me gustaría un poco centrarme o una reflexión, ofrecer alguna luz sobre la transición de pasar de mirar de las nociones antropocentristas, digamos, de la vida, y también las nociones de los recursos naturales, por ejemplo, a la comprensión más integral de lo que es la vida territorial, ¿no? En un tercer momento me gustaría hablar un poquito más sobre esta pregunta, que es sobre cómo conocer, ¿no? En esta pregunta, fundamentalmente me voy a enfocar en lo que es la construcción de conocimientos, el sentir pensar y la necesidad de descolonizar la geografía, que yo he identificado hace un tiempo atrás. Y por último, ya en esta cuarta fase voy a hablar un poco sobre cómo interpretar, cómo hacer para narrar los aprendizajes obtenidos y la importancia de la cointerpretación, digamos, en el hacer de una investigación justa, ¿no? O por la justicia también. Pero antes de comenzar, yo quería pedirles si por favor ustedes podrían escanear este código QR o entrar al link que no sé si Andrés tú podrías por favor copiarlo y pegarlo en el chat. Ahorita ya no veo nada más que mis diapositivas, así que porfis, no sé si ustedes se pueden encargar de eso, pero básicamente lo que yo quería es pedirles si es que ustedes podrían entrar en ese link y comentar un poco qué entienden, digamos, por espacio, ¿no? Me gustaría, antes de comenzar, tal vez, sí, comenzar el diálogo de esa manera. Ya está el link en el chat. Ok, perfecto. Gracias, Andrés. Voy a tratar de entrar yo igual ahorita. Creo que así le voy a hacer. En esta parte no sé si están familiarizados, digamos, con cómo funciona el Jamboard, pero en esta parte no sé si están viendo ahorita mi pantalla. ¿Están viendo? Creo que sí, ¿verdad? Se Ay, ve. no. Estamos viendo la Ay, Dios presentación. mío, perdonen mis 800 pestañas, pero pueden agarrar aquí unas de las notas adhesivas y pueden escribir lo que quieran, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para mí... No, estamos viendo tu presentación, no el Jamboard. Oh, ok. Bueno, entonces, no sé, Andrés, si tú podrías tal vez guiarles sobre cómo hacer lo del Jamboard, porfis. No tengo acceso para editar, solo para ver. En el Ok, Jamboard. entonces tal vez podríamos, si es que no funciona, tal vez podríamos ver el asunto podríamos utilizar el chat también, si les parecería bien. Sí, podemos usar el chat. Voy a compartir la pregunta que está en el Jamboard y a partir de esa pregunta, por favor, vayan respondiendo en el chat. Dice aquí que cualquier persona que tenga el vínculo debería poder utilizar el Jamboard, pero no sé si tal vez el link estaba mal. Tal vez podríamos volver a intentar, pero si no, podemos utilizar el chat. Sí, usaremos el chat. Vamos a tratar de responder a partir de ahí.
No, él no nos deja modificar el jump. Perdón, mil disculpas, estaba muteada. Entonces, me parece bien. Si no, también siéntanse libres de desmutearse o de silenciarse, abrir sus micrófonos y también participar, digamos, comentarnos, ¿no? Quienes se animen, qué es el espacio para ustedes y tal vez me gustaría también qué compone o de qué están hechos, digamos, los espacios, ¿no? No sé si alguien se anima a comenzar. También por el chat también. Ujú. Ok, dice, María dice que el espacio es una superficie con límites. Ok, me parece súper interesante. ¿Alguien tiene algo más? Es un espacio es un medio físico, una superficie limitada en un determinado ámbito territorial. Ok, qué interesante. Gracias, Sharon. Nilton dice que un espacio es un lugar físico o un símbolo. Ujú. O simbólico. Ok, perfecto, gracias. Gracias, Nilton. No sé si alguien más quiere comentar algo. Si nadie más tienen, a mí me ha parecido súper importante esto que están diciendo, justamente es un poquito a lo que quería llegar con la presentación, así es que, a ver, Cintia dice que es una parte física o no que ocupa en el universo. Ok, súper interesante. Ok, entonces yo pienso que con estas ideas que nos están dando, obviamente sigan poniendo ahí sus ideas en el chat si quieren y si pueden, y yo voy a continuar con la investigación porque, bueno, con lo que ya han compartido hasta el momento, me parece que tenemos suficiente material como para comenzar, ¿no? Entonces, de nuevo, a ver, entonces, bueno, como les decía, ¿no? A mí me gusta, me parece importante un poco escuchar qué es lo que ustedes entendían por el espacio y ver de qué maneras al final de esta presentación vamos a tener tal vez una concepción un poco diferente, ¿no? O al menos esa sería mi expectativa. Pero bueno, pasemos directamente ya al asunto del contexto. Como les había comentado, en la primera parte me gustaría enfocar un poquito de qué es lo que, o sea, cómo nace esta investigación, cuáles eran como las preguntas y el contexto en el cual emerge este tema del que voy a hablar. Y bueno, esto es porque la investigación emerge en el contexto de la expansión china, del capital chino en Bolivia. En este contexto, bueno, creo que todos y todas aquí podemos saber fácilmente que el capital chino ha estado financiando gran parte de las carteras estratégicas del Estado de Bolivia. Sabemos que su financiamiento va desde actividades mineras hasta tecnología y equipamiento militar, por ejemplo. Sabemos que además que los proyectos de infraestructura han sido especialmente importantes para Bolivia. Estos proyectos de infraestructura han sido promocionados bajo la premisa de la integración nacional, por ejemplo, y han dado lugar a una serie de proyectos carreteros, de proyectos de puentes y de mega represas que han sido priorizados por el gobierno, ¿no? Por el Estado, digamos. Y en este sentido, ahora sabemos que los proyectos de infraestructura son el destino más significativo del financiamiento chino en Bolivia. Actualmente, bueno, desde el 2016, en realidad, ocupan más del 51% del total de sus créditos y préstamos destinados al país, ¿no? Aquí tenemos una tabla sobre los proyectos más importantes de Bolivia que han sido financiados por China. Y podemos ver que varios de ellos son proyectos de infraestructura, ¿no? Pero muy importantemente, quizá más importante que eso, podemos ver aquí cuáles son, digamos, podemos visualizar que se asientan en territorios sensibles, ¿no? En territorios indígenas, en áreas donde son hábitats críticos para los ecosistemas y también en áreas protegidas nacionales o parques nacionales, ¿no? Entonces aquí podemos ver que desde 2016 la República Popular de China es la principal fuente de financiamiento de la Administración Boliviana de Carreteras y también
Sabemos, hemos ido aprendiendo con el tiempo que la mayoría de estos proyectos han estado enlistados en territorios indígenas, parques nacionales, áreas protegidas y otras áreas ecológicamente delicadas, como decía hace un momento. Pero bueno, todo esto quizá es como algo bastante abstracto aún, ¿no? Pero era esta pregunta, la expansión muy rápida, además de este proceso, digamos, económico, que era presentado, digamos, exclusivamente como algo económico, lo que pose, como que levanta la pregunta de qué es lo que estará pasando, ¿no? En Bolivia, o sea, qué estará pasando en esas áreas. Aquí tenemos un gráfico sobre la deuda externa pública por prestamista desde el 2000 hasta el 2018, y podemos ver que aunque la banca tradicional occidental sigue predominando en Bolivia, pues en el momento en el que surge la idea de hacer esta investigación, que es de finales más o menos de 2016, bueno, pues se hacía importante interrogar qué significaban cuáles eran los significados experienciales, digamos, de esta rápida expansión de capital chino en Bolivia, ¿no? Podemos ver, insisto, que aún, por ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF siguen predominando en el país, ¿no? Pero de nuevo, ahí es que nos preguntamos qué es lo que significa, digamos, y cómo son vividos estos planes de integración por las comunidades indígenas de la Amazonía boliviana. Y bueno, cuando mucho antes del taller del mapeo colectivo que examinaré en esta presentación, había pasado ya un tiempito observando, caminando, digamos, escuchando un poco lo que había pasado, lo que estaba pasando, ¿no? Creo que todos en Bolivia hemos podido ver este tipo de noticias por todos lados. El tráfico de vida silvestre, la contaminación, las denuncias por violaciones a los derechos laborales y también algunos que otros casos silenciosos de, por ejemplo, violencia sexual contra mujeres indígenas, eran como elementos que me llevaban a preguntarme muchas cosas, ¿no? Sobre las dinámicas que estaban teniendo lugar aquí. Entonces ahí, pero porque además, a pesar de que se hablaba mucho de esto, como lo que comento, ¿no? Por ejemplo, el tráfico de vida silvestre o los abusos laborales, muy poco se hablaba de los territorios en sí mismos y de las personas en sí mismas que vivían en las áreas donde se asientan estos proyectos, ¿no? Entonces es esto lo que me lleva a mí al territorio indígena multiétnico 1, TIM. En este mapa pueden ver un mapa de Beni y en el círculo van a poder observar cuál es el territorio indígena multiétnico 1. En este territorio existen 26 comunidades de mojeño ignacianos, mojeño trinitarios, yuracarés, chimanes y movimas. Y bueno, digamos, a pesar de que es así como llegó al TIM, me parece importante también como mostrar que en el TIM se estaba construyendo una carretera, la carretera San Ignacio San Borja, y que bueno, podemos observar, este es un ángulo, digamos, bastante particular sobre qué significa la integración, ¿no? Desde arriba, la integración que apunta, digamos, a hacer la Amazonía un espacio atravesable, cruzable y, digamos, navegable, se ve de esta manera, ¿no? En este mapa podemos ver en verde y en naranja una parte de 2 territorios indígenas que se encuentran en esta región. El TIM, el territorio indígena multiétnico en el cual yo trabajo y he estado trabajando por algún tiempo, ay, perdón, mi perrito, es el que está en verde, ¿no? Y en el círculo rojo que acabo de poner, ustedes van a poder ver a la comunidad Santana de Muceruna, que es el sitio y desde el cual las niñas indígenas empiezan a narrar la historia de su territorio, ¿no? Y bueno, entonces volviendo y como tratando de pensar un poco en esta pregunta de qué significa la integración, digamos, para los pueblos indígenas de esta región, yo me encontré con la geógrafa feminista Doreen Massey, y bueno, que me ofreció muchísimos sentidos que operaron casi como una brújula o un mapa, digamos, para navegar mis experiencias en el campo desde el 2017, que es cuando llego por primera vez al territorio, ¿no? La integración en la Amazonía, contrario a lo que se mostraba en estos mapas, por ejemplo, o lo que decían los discursos oficiales, no era esa noción desacuerpada, estática, atemporal, digamos, y desprovista de un lugar en el tiempo y en la historia, digamos, ¿no? La integración, más bien, como señala Massey, y como también fui aprendiendo a lo largo del tiempo con las mujeres indígenas en su territorio, es en sí misma un proceso relacional, es un proceso múltiple y es un proceso en constante cambio e interconexión espacial.
Entonces, bueno, en las muchas conversaciones que tuve con las mujeres indígenas desde 2017, descubrí que había muchísimas cosas que no se podían nombrar, que no se podían contar. Se le nota en los ojos, por ejemplo, era el tipo de comentario que yo escuchaba con frecuencia al hablar de las experiencias negativas que habían tenido algunas mujeres con la recientemente instalada empresa china. A ratos parecía que no había manera como de tejer un puente verbal ahí, ¿no? Y la mayor parte del tiempo yo sentía que no podía encontrar las palabras para formular preguntas y que también, y el resto del tiempo era muy difícil, tal vez para ellas, quizás responder, digamos, ¿no? Porque además, como digo, era esa imposibilidad como de preguntar, o sea, porque no sabes, digamos, a veces como que no se te vienen las palabras para hacer la pregunta correcta en el momento correcto, digamos, ¿no? Entonces, más bien me parece que la tarea era como sentir. Aquí les tengo un testimonio que me parece bien interesante y que a mí personalmente me llamaba mucho la atención porque creo que también es esta la sensación que, digamos, me motiva a como repensar la metodología, ¿no? Y yo entrevistaba a una mujer que se llama Paz y ella me comentaba, había una señora a la que les vende comida, nos ha contado que el chino que les compra se enojó. No se sabe por qué y lo sacó todo y lo quebró todo. Creo que no le gustó la comida. ¿Qué le pasaría? Pues la segunda vez ella iba a cobrar su sueldo y le llevó la planilla y le dijo, ustedes tienen que pagarme, yo ya no tengo nada para darles de comer mañana, ya. Y el chino se lo quitó y lo rompió en su delante y le lanzó los pedacitos en su cara. Este eran los tipos de, digamos, de relatos que me encontraba y que evidentemente hacían muy difícil tal vez el poder hacer más preguntas, ¿no? Porque ¿qué preguntas sobre esto? Lo que me está contando esta persona en este momento es fundamentalmente bueno, hay muchas cosas que me está tratando de decir, pero me está hablando de una sensación de humillación, por ejemplo, me está hablando de una sensación de impotencia, me está hablando de una experiencia de violencia, ¿no? Y bueno, entonces, en este contexto es que me propongo, ¿no? Esta idea de que en realidad quizá ya no tenía que hacer entrevistas con pregunta y cuestionario, sino más bien tenía que darme la tarea de sentir, ¿no? Y esto es lo que da lugar a estas que son como preguntas guía, que tal vez en algún momento no vayan a aparecer preguntas de investigación como las tradicionales que conocemos, pero que de todas maneras a mí me parecían muy importantes y justamente en línea con lo que decía la Marcela al comenzar este taller, ¿no? Porque son preguntas que surgen en el campo y digamos, como a mí me gusta pensarlo, con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, la primera pregunta guía de mi investigación dice, ¿cómo representan y espacializan su territorio las niñas indígenas de la comunidad de Santana de Muceruna durante la construcción de la carretera San Ignacio-San Borja por parte de la empresa china CCCC? Una pregunta que quizá no es, digamos, una pregunta de investigación, pero que a mí me parecía igual relevante ponerla sobre la mesa en este espacio, es ¿qué perspectiva sensible a lo afectivo e independiente de las palabras es capaz de facilitar la expresión de los afectos y emociones que estructuran el cuerpo y el territorio de las mujeres y niñas de Santana? Bueno, y estas preguntas tengo que decir, además, no quiero perder la oportunidad de decir que surgen en 2019, ya son las que delinean, digamos, el trabajo que voy a presentar fundamentalmente, que tiene lugar en 2019, y que además surgen como una especie de complicidad con dos psicólogas feministas maravillosas que también han sido graduadas de nuestro departamento de psicología, Paola Sánchez y Adriana Ribamontán, y que, bueno, con quienes he seguido trabajando desde aquel momento, ¿no? Y bueno, tal vez otra pregunta que tengo aquí anotadita, que me parece también importante traerla a la mesa, es ¿qué pasa si rechazamos las narrativas perfectamente coherentes y en lugar de simplemente aceptar, digamos, y trabajar con lo que ya está constituido, entre comillas, nos damos la posibilidad o damos rienda suelta, digamos, a la construcción de estos sujetos y de estas narrativas y espacios, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, yo creo ya vamos a pasar a la segunda sección, digamos, de esta presentación. Como les había comentado, en la segunda parte me gustaría hablar de algunos cuestionamientos que a mí me parecen esenciales antes de comenzar un proceso de investigación como el que estoy comentando hoy. Y bueno, quería comenzar con esta cita que
este fragmento de uno de los discursos que dice la líder mapuche Moira Millán, y dice: nosotros no pedimos la propiedad de la tierra, nosotros proponemos otro arte de habitar la tierra, ¿no? Y a mí me parecía importante como comenzar con esto, con esta cita, porque creo que en gran medida como que captura mucho de lo que yo estaba encontrando al hacer trabajo de campo, ¿no? Mucho de lo que yo estaba, cuando yo empecé a investigar este tema, digamos, en 2016, me di cuenta de que la mayoría, bueno, que las perspectivas en general se centraban en los estados, ¿no? Por un lado, los ambientalismos contaban la cantidad de hectáreas que se habían deforestado, la cantidad de animales silvestres que habían sido asesinados o que habían sido traficados, o tal vez medían la contaminación que existía en el agua o en el aire, ¿no? Por otro lado, los que se centraban más en los movimientos obreros y en lo laboral, estaban también contando la cantidad de derechos que se habían violado, estaban como contando cuáles eran los conflictos, la cantidad de obreros afectados, los costos de las multas que estaban pagando las empresas y bueno, y las penalidades que procedían, digamos, ¿no? Y por otro lado, por último, quizá estaban también quienes estaban calculando las deudas entre Bolivia con China, estas personas que estaban más centradas en los economicismos, digamos, en las finanzas y lo de la deuda, estaban preocupadas también de los riesgos de estos endeudamientos, y también de las implicaciones económicas de las relaciones con China, ¿no? Muchos, bueno, que además es importante mencionar, que claro, digamos, parte de estas negociaciones con China implicaban traer a sus propios trabajadores, a un porcentaje de sus propios trabajadores desde China para implementar estas obras, y también el uso de su maquinaria, por mencionar solamente algunos, ¿no? Entonces, pero bueno, todas estas personas, todos estos sectores, digamos, estaban como muy cercanamente tratando de establecer un diálogo con el Estado y también hablando en general de procesos muy complejos y muy sensibles y delicados, pero de maneras muy abstractas, ¿no? Entonces, muy pocos, si es que alguno, se habían acercado realmente a escuchar y conocer cómo estos procesos se estaban inscribiendo en la vida cotidiana de las personas que vivían en esos territorios sobre los cuales en los cuales se estaban asentando estos proyectos, ¿no? Y en este sentido yo encontré como, para mí fue muy importante en cierta medida como descentralizar quizá la lógica del ambientalismo, que además es una que personalmente era muy importante para mí y que continúa siendo, pero también, y en general, digamos, de esta lógica un poco estadocentrista, para más bien, y bueno, porque, bueno, tiene una agenda que está centrada en los derechos, que además tiene una perspectiva bastante universalizante, y que bueno, y que no me permitía hacer sentido de lo que yo estaba viendo, ¿no? Entonces, y bueno, si bien es indudable que, digamos, la genealogía de mi pensamiento y de la práctica que yo quería proponer tiene su origen en las discusiones sobre las heridas históricas y estructurales del capitalismo y el colonialismo, yo encontraba que estas perspectivas que estoy mostrando ahora mismo en esta diapositiva corrían el riesgo a ratos de cómo presentar al capitalismo como algo muy estático, como muy fijo, como muy homogéneo y sobre todo como muy todopoderoso, ¿no? Y bueno, como muchos pensadores del sur global, como Gustavo Esteva, el mexicano Gustavo Esteva, ya han propuesto, existe un gran peligro en centrar todos nuestros estudios en el capitalismo y convertirlo en un monstruo coherente, digamos, e invencible, ¿no? Posturas como estas corren el riesgo de reducir los cuerpos y las vidas indígenas, en este caso, a entidades sin agencia o a meros productos de las dinámicas macroestructurales. Entonces, bueno, en ese sentido, yo más bien empecé a pensar que quería alejarme un poquito de estas tendencias, de estos análisis que también tenían una tendencia un poquito totalizadora, y que más bien yo quería darle como rienda suelta a pensar el espacio de otra manera. Ya no quería pensar el espacio o los territorios indígenas como estos lugares sobre los que se imponen cosas, ¿no? Tampoco quería pensar sobre estos territorios indígenas como contenedores vacíos o como una superficie, como plantea en algún momento Massi, ¿no? Sino más bien quería empezar a ver qué era lo que estaba pasando, más de cerca quizá, ¿no? Y es ahí donde, bueno, como decía, ¿no? Me encuentro con la interseccionalidad, porque todas las denuncias y las problemáticas de las que se escuchaban en los medios de comunicación no podían continuar siendo presentadas como algo abstracto, ¿no?
Ya las teóricas feministas se habían pasado décadas como que discutiendo y tratando de poner sobre la mesa esta idea de la interseccionalidad, ¿no? Y también tratando de de llamar la atención sobre la cotidianidad, sobre lo íntimo, sobre los cuerpos y sobre aquellos espacios que son como tomados por sentado, ¿no? O sea, de esos espacios que a nadie le parecen como interesantes, como que ya uno ya sabe lo que pasa en la casa y ya no se estudia la casa porque pues ya sabemos todo de la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, un poco yo revisito, me encuentro, digamos, como feminista otra vez con la interseccionalidad, que plantea, que con el concepto de la interseccionalidad que fue planteada por la feminista Kimberly Crenshaw en 1989 y que afirma que todas las expropiaciones y todas las violencias están estrechamente entretejidas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, cabe preguntarse, ¿no? ¿Dónde es que se entretejen estas violencias y estas expropiaciones? ¿Y qué significa esto cuando hablamos de territorios indígenas? Responder estas preguntas para mí implicaba llamar o se veía como una especie de llamada a repensar y a reconstruir un montón de cosas que yo ya había tomado por sentadas, ¿no? La ciencia, una de ellas, cómo entendía el espacio, qué eran el afecto y las emociones, cómo podía explorarlas, qué era el cuerpo y qué significaba acuerpar o encarnar, por ejemplo. Y finalmente, una en la cual aún estoy tratando de como descifrar es qué es el territorio, ¿no? Y bueno, es en este contexto también que en realidad aprovechando que estamos en este contexto para hablar de investigación y como para repensar esto que estamos haciendo y que estoy segura que a muchos de nosotros nos apasiona, que yo quería traer sobre la mesa, poner sobre la mesa esta reflexión sobre la ciencia, ¿no? Quería empezar con la ciencia. Y bueno, y esto básicamente viene de la mano de preguntarse qué ideas, qué lógicas, valores y emociones guían qué y cómo conozco, ¿no? Y bueno, y como les comentaba anteriormente, en el tiempo que yo pasaba con algunas de las mujeres indígenas de la Amazonía, yo logré entender que tenía que soltar muchísimo de lo que me anclaba, digamos, ¿no? Tenía que soltar y desaprender en cierta medida muchas de las cosas que contrario a serme útiles, estaban en cierta medida como anclándome, atándome y no dejándome despegar en una investigación que tenía intenciones diferentes, digamos, ¿no? Además, esto fue especialmente importante cuando, con el paso del tiempo, mi investigación fue cambiando en sentido en preguntas de investigación, pero sobre todo en relaciones interpersonales y el que mi investigación responda, digamos, a las necesidades y a las agendas políticas del territorio y sus comunidades, empezó a ser una prioridad, ¿no? Entonces, bueno, es así que yo me propongo un poco a pensar esto, ¿no? Y es poniendo en marcha y desafiando ese rechazo de la ciencia, del acuerpamiento, de la encarnación, como una condición necesaria para conocer. Y también rechazando la equiparación de una visión desde ninguna parte, digamos, ¿no? Esta visión como de Dios desde arriba, como uno de los mapas que mostraba anteriormente, ¿no? Esta visión, ¿no? Que digo, desde ninguna parte, desacuerpada con la objetividad, que yo me propongo prestar atención a los conocimientos situados que son planteados por la autora Donna Haraway en 1988, ¿no? Entendí yo con el tiempo que, como plantea Donna Haraway, todo conocimiento es parcial, ningún conocimiento es total y absoluto, y no se puede pensar, ni sentir, ni hacer ningún tipo de estudio, y especialmente en la Amazonía, digamos, sin tener los pies en la tierra, ¿no? Y bueno, es así que yo me embarco en este proceso, ¿no? Al principio realmente no lograba encontrar un marco teórico que me permita entender lo que yo estaba encontrando en el campo, como quizá ya les he mencionado anteriormente, ni tampoco lo que las mujeres indígenas me comentaban. Pero pronto logré encontrar más bien la noción de cuerpo-territorio de la teórica indígena Maya Xinca, Lorena Cabnal, que fue fundamental en este proceso. Lorena Cabnal está aquí. Y bueno, en esta diapositiva están, me gusta mucho mostrar sus rostros, la verdad.
y están a quienes considero yo íconos del feminismo indígena y comunitario. Como les digo, quise incluir no solo sus nombres, sino también sus rostros, porque a pesar de que quizá ellas no lo sepan, ellas son como maestras muy importantes, digamos, en mi pensamiento, y realmente siento que no hubiera logrado hacer ninguna de las cosas si no hubiera estado como que en un constante diálogo con las propuestas que ellas van haciendo día a día desde la cotidianidad y desde sus respectivos territorios, ¿no? Aquí en la diapositiva tienen a Lorena Cabnal, como decía, de Guatemala, que es quien propone la noción y la teoría del cuerpo-territorio. Tienen también a Adriana Guzmán, que es de Bolivia. Y también tienen a Paulina Noza, que quizá Paulina Noza no tenga un libro o una teoría, pero ella es quien me lleva de la mano en la Amazonía y me muestra día a día cómo son las cosas, ¿no? Entonces también quería incluirla. Entonces, bueno, en palabras de Lorena Cabnal, el cuerpo territorio es este espacio en donde las violencias históricas y opresivas existen tanto para mi primer territorio, el cuerpo, como también para mi territorio histórico, la tierra, ¿no? El cuerpo territorio, nos dice Lorena Cabnal, permite nombrar la lógica en la que los cuerpos de las mujeres indígenas, tanto como la tierra, se convierten en territorios en disputa, en contextos de extracción y de recursos, contextos de extracción de recursos y de proyectos de desarrollo, ¿no? Similar a estas propuestas han habido, bueno, estas y otras autoras indígenas han planteado cosas en una línea bastante similar y que vienen de la misma experiencia, ¿no? Otras autoras indígenas como Andrea Smith en 2005 planteó, por ejemplo, que las violencias, digamos, capitalista, colonial y patriarcal, son indivisibles y establecen la ideología de que los cuerpos indígenas son inherentemente violables y por extensión lo son sus tierras. Por otro lado, bueno, al hacer esto, al plantearse estos cuestionamientos más bien estructurales, ¿no? Muchas feministas indígenas o las feministas indígenas con las que yo estoy dialogando teóricamente, digamos, se han propuesto interpelar el feminismo y lo han hecho además en su propio campo semántico para disputar su contenido, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, lo que las autoras como la antropóloga Rita Segato afirman cuando dicen que estos procesos de desarrollo pueden ser sentidos como una conversión del cuerpo como el territorio, no solo en un territorio accesible, sino también como algo expropiable y un objeto incluso de rapiña. Las feministas indígenas y comunitarias se proponen repensar, reimaginar y reespacializar el feminismo, que además ellas entienden como un feminismo muy intelectualizado que no logra abordar las realidades de los cuerpos no hegemónicos, ¿no? Ellas plantean que esto lo que necesita, bueno, y en particular, en realidad el cuadro gris que estoy leyendo ahora mismo, muy directamente relacionado a Adriana Guzmán, pero bueno, Adriana en realidad llega a plantear que lo que se necesita para pensar, para desintelectualizar, digamos, el feminismo, es mover al individuo del centro y más bien pasar a situar a la comunidad como un sujeto del feminismo. Yo personalmente, a mí me gustaría expandir, digamos, esto que plantea Adriana, y basándome en la experiencia y en los aprendizajes con otras mujeres indígenas, yo le añadiría aquí que más bien lo que tendríamos que hacer es mover al individuo del centro, en este caso la mujer del centro, digamos, como sujeto del feminismo, para más bien empezar a pensar en el territorio como un sujeto del feminismo, digamos, ¿no? Y bueno, aunque ya ahorita estamos empezando a transitar un poquito sobre lo que es, bueno, sobre lo que es la metodología más específicamente que yo empleé para esto de lo que voy a presentar ahorita, pero me parecía importante también mencionarles que es siguiendo, digamos, esta línea de pensamiento y en cierta medida en esta especie de linaje epistemológico y de interrogación, que yo me encuentro con la geografía y con sus conceptos que me permitían como operacionalizar lo que estaba encontrando, de nuevo, con los pies en la tierra, ¿no? Así es como me encuentro con este concepto, en realidad con la teorización de la geógrafa feminista Diane Rochelot y su concepto del sentido del lugar, ¿no? Ella, como parte de su propuesta teórica, afirma que el cuerpo es nuestra más inmediata e íntima geografía.
Y bueno, más adelante, teóricas, activistas e investigadoras ecofeministas que se van acercando a los cuerpos de mujeres no hegemónicas entienden que el territorio se constituye en una extensión, ¿no? En una extensión que hacia, pero también un espacio dentro del cual se extiende y dentro del cual se extienden, digamos, ciertas dinámicas materiales y de impacto ecológico, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para poner ese concepto sobre la mesa por si a alguien le puede llegar a ser útil, ¿no? La idea del sentido del lugar. Entonces, bueno, como pueden ver, poco a poco yo empecé a transformar un poquito mi entendimiento de la espacialidad y logré entender que las espacialidades de las mujeres indígenas, en la medida en que son una encarnación espacial del conocimiento, revelan fructíferamente la falsedad de las formas aparentemente objetivas y transparentes del mapeo occidental. Es así también que logro comprender logro entender, ¿no? Que el comprender las espacialidades de las mujeres indígenas, mirar los lugares que ocupan o evitan y cómo pueden revelar los procesos de producción del espacio más allá de un punto o en un gráfico o un lugar, ¿no? Para más bien abrirnos la posibilidad de entender estas espacialidades como modos de ser en el mundo, ¿no? En este sentido, las geografías feministas indígenas, como las que a mí, digamos, me gustaría construir y estoy trabajando en ello, vinculan íntimamente la fisicalidad del territorio, las marcas tangibles de las retóricas y prácticas coloniales, capitalistas y patriarcales del sistema, y también las fibras más sensibles de los cuerpos, ¿no? Y bueno, ya estamos pasando al tercer punto, que es como sobre conocer, ¿no? Y cuando ya pensamos o nos planteamos en lo de sobre cómo se conoce, digamos, ¿no? Yo vuelvo a las palabras que decía la Marcela al comenzar este taller, me encantaron porque creo que era justamente lo que necesitaba como poner sobre la mesa para comenzar. Pero bueno, ¿no? Entonces es entendiendo, digamos, al cuerpo territorio como un eje pivotal que me permite como zanjar los binarismos y las dicotomías tradicionales cartesianas de lo adentro y lo afuera, la racionalidad versus la emocionalidad, la naturaleza, sociedad, la producción, reproducción, lo privado y lo público, digamos, entre los tantos otros dicotomías y binarismos que operan que están tan enraizados en nuestra sociedad. Que bueno, que yo me propongo otra forma de conocer, ¿no? Y en este contexto de sentipensar el cuerpo territorio, ¿no? Y sentipensar, bueno, ahí, ¿no? Creo que este proceso requería mucho, más que tal vez solamente pensar, requería también mucho de sentir. Y es ahí que me encuentro con el concepto de sentipensar de Orlando Fals Borda, y que bueno, que además emerge, digamos, de un trabajo de largo plazo que él tiene con una serie de campesinos, pescadores y cazadores colombianos. Y bueno, como concepto, digamos, el sentipensar es la capacidad de pensar sintiendo y de sentir pensando, ¿no? El sentipensar es la capacidad de entender el mundo en su integralidad a través de los saberes y de las capacidades de sentir empatía, por ejemplo, ¿no? Sentipensar es también andar y actuar aprendiendo y aprender también, o sea, digamos, aprender actuando y actuar aprendiendo, digamos, ¿no? Es un proceso, bueno, en este sentido, este concepto es un proceso, ¿no? Y es una forma de vida que no acepta ningún tipo de dicotomía, así que más bien rechaza las lógicas y las racionalidades jerarquizantes que nos quieren plantear que la razón es más importante que la emoción, entre otras, ¿no? Y que más bien, de nuevo, apunta al entendimiento de la vida en su integralidad. Pero bueno, es con todo esto en mente que yo les propuse mapear a las mujeres de Santa Ana de Muceruna, pero que obviamente yo no les proponía hacer otro mapa de los tradicionales que habíamos visto en unas cuantas diapositivas atrás, sino más bien como siguiendo las palabras de Dennis Cosgrove, un geógrafo humano, bueno, nos permitan imaginar el futuro de manera diferente y más bien romper con esta lógica del cartesianismo, ¿no? De los planos, de decir, primero pienso, luego existo, aquí esto y acá está lo otro, ¿no? O sea, en vez de romper con las linealidades, digamos, ¿no? Había entendido para este momento que los mapas convencionales son planos, que tienen algunas divisiones, pero bueno, y que también tienen algunas texturas en algunos casos, pero que dan la impresión de que todo es bastante igual y homogéneo,
¿no? La geografía, ahí vale la pena recordar, históricamente ha sido una herramienta al servicio de la conquista y de los imperios. Y como tal necesitaba, digamos, o el borramiento de las vidas de las personas en estos territorios era casi una condición necesaria para que quienes estaban en el poder pudieran tomarse ciertos lugares sin tener que ir a ellos y sin tener que tener disputas presenciales, digamos, en este caso pueden ser guerras, por así decirlo, ¿no? Entonces vemos que los mapas tradicionales omiten, borran o silencian a las personas y seres que viven en los territorios y también los profundos conocimientos que tienen con y sobre estos territorios, ¿no? Y en este sentido, yo pienso que descolonizar la geografía no solo es hacer, o sea, no solamente requiere de hacer como cambios en las escalas de nuestros mapas, sino también facilitar la localización tangible de sus conocimientos y experiencias en el territorio. Como ustedes pueden darse cuenta, digamos, si vamos siguiendo este hilito que he tratado de jalar durante toda esta presentación, entender las experiencias de las mujeres, sus experiencias, sus esperanzas y otros, requería no solamente mirarlas a ellas como individuos, sino también mirar a sus territorios. Y como este era una dinámica inherentemente espacial, bueno, pues a ver cómo se investiga lo espacial, digamos, ¿no? Esa era otra pregunta. Y creí yo en ese momento, en 2019, que hacer mapas era una buena idea. Bueno, entonces usualmente uno está rodeado además de este tipo de mapas que son, como les digo, ¿no? Bastante planos, bastante homogenizantes y que sobre todo y muy importantemente borran la diversidad de pensamientos y los sistemas de vida complejos que existen en esos territorios. Así que el objetivo de este mapeo era como sacudir esos borramientos de los mapas tradicionales y más bien darle un lugar tangible en el territorio a los sentimientos y a las emociones y a los cuerpos de quienes viven en esas áreas, ¿no? Hace un segundito yo mencionaba que al geógrafo humano Dennis Cosgrove, y bueno, quería traer sobre la mesa es una de las citas que él plantea que a mí personalmente me encanta y me apasiona mucho, y él plantea que cartografiar es, de un modo u otro, tomar la medida de un mundo, y más que simplemente tomarlo, calcular la medida tomada de tal manera que pueda comunicarse entre personas, lugares o tiempos. La medida del mapeo no está restringida a lo matemático. Puede ser igualmente espiritual, política o moral. Del mismo modo, el registro del mapeo no se limita al archivo. Incluye lo recordado, lo imaginado y lo contemplado. Yo encuentro en esta frase de Dennis Cosgrove una motivación muy importante, ¿no? Porque a pesar de que, claro, él dice esto hace bastantes años, hace varias décadas, aún no llegamos, digamos, por ejemplo, a lo afectivo y lo corporal, ¿no? Entonces a mí me motiva mucho esto porque pienso que, digamos, con esta frase, Dennis Cosgrove abre una puerta y nos invita como a explorar, digamos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con los mapas? O sea, ¿qué más podemos mapear? ¿Qué más podemos registrar y cómo, no? Es una invitación, así como esta que está haciendo el laboratorio ahorita, a la creatividad. Y bueno, en esa foto también quería poner esta foto al costado porque también quería tomar la oportunidad para decir que los pueblos indígenas están mapeando todo el tiempo, ¿no? Y lo están haciendo todo el tiempo, lo están haciendo en el piso. Esto ha pasado hace una semana atrás exactamente porque estaba justamente haciendo trabajo de campo allá en Beni y aquí estábamos simplemente conversando y inmediatamente en medio de la conversación las personas empiezan a mapear, ¿no? Y dicen, no, es que estamos aquí, es que hay que ir por acá. Entonces, en ese sentido también quería tomar la oportunidad para decir que mapear no es algo que es, digamos, una práctica muy cotidiana y que creo que como tal vale la pena como explorarla, ¿no? Especialmente cuando trabajamos con comunidades rurales. Ok. Entonces, bueno, pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede conocer aquello? O sea, ¿cómo esto que plantea Dennis Cosgrove, ¿no? ¿Cómo se le disputa a la geografía sus certezas para mapear lo que se siente? ¿Cómo le disputamos también estas certezas para mapear lo que nos dicen las tripas, digamos, ¿no? Y en este sentido, yo recuerdo mucho que una de las mujeres a quienes entrevistaba ya en 2017 decía, nos duele, ¿no? Y decía, nos duele cuando sintiendo mucha preocupación por los impactos inesperados que estaban viviendo y que iban a continuar viviendo con la empresa china en su comunidad. Con su hija de 9 años sentada a su lado en silencio y solamente observando y escuchando.
esta mujer me advirtió que había muchísimo por hacer y sobre todo muchísimo como por sanar, digamos, ¿no? Por sanar en esto que todavía no lográbamos entender o, no, o yo al menos no lograba entender como el cuerpo territorio, ¿no? Y en este sentido, bueno, el cuerpo territorio es una apuesta por la coproducción relacional de las emociones situadas y encarnadas. Y bueno, para mí la importancia de este concepto del cuerpo territorio es además además de lo que ya he presentado, es digamos la capacidad que tiene de romper con las subjetividades humanas individualizadas, ¿no? Más bien el cuerpo territorio es en este sentido una ruptura, un rechazo radical a los dualismos occidentales, a los cartesianismos y en cierta medida al colonialismo, ¿no? De cómo entendemos nuestro cuerpo, cómo entendemos el adentro y el afuera, qué está dentro y qué está afuera, digamos, ¿no? Y cómo sabes dónde comienza el uno y dónde comienza el otro, ¿no? Entonces, por el contrario, el cuerpo territorio es una comprensión vivencial del todo, ¿no? Y bueno, en este proceso, yo quisiera tomar la oportunidad para, como digo, compartir de manera honesta también cómo es el proceso de la investigación, ¿no? En este proceso había muchísimos momentos de silencio, ¿no? A veces bastante desconcertantes y que a ratos sí a mí se me hacían como eternos, ¿no? Pero estas preguntas que estoy poniendo ahora mismo en esta diapositiva no dejaban de darme vuelta la cabeza, ¿no? Cuando pensaba en esto de uno tiene que también escuchar la intuición, ¿no? O sea, ¿qué me están diciendo las tripas en este momento? O sea, ¿qué me está diciendo la intuición, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿puede, digamos, este ejercicio de escuchar lo que le dice a uno las tripas, que es un ejercicio de pseudo desmembramiento, digamos, ¿no? Permitir escuchar lo que no se puede decir con palabras? Me preguntaba también cómo hablan los cuerpos, ¿no? Y por último, también me preguntaba, ¿existe alguna gramática para los afectos corporales, las sensaciones y las emociones? En 2019 ya regresé, como les decía anteriormente, a la comunidad con estas preguntas en mente y para dibujar colectivamente un mapa del cuerpo y del territorio con las mujeres y niñas de Santana de Mucerón. En este momento, en esta etapa, digamos, de la investigación, para mí fue súper importante encontrarme con este autor, Hodge, quien en 1995 plantea que los métodos son poderosas extensiones de las posiciones epistemológicas y ontológicas. Y en este sentido yo empiezo a entender los métodos como como digamos unas especies de ventanas, digamos, a través de las cuales uno ve el mundo, ¿no? Entonces, si tu ventana es chiquitita, si tú solamente vas a entender el mundo a través de entrevistas, por decirlo, o a través de encuestas, peor todavía, ¿no? Obviamente lo que vas a ver va a ser muy reducido. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros, especialmente en psicología, que hemos tenido como una historia bastante grande de apelar a lo gráfico, por mencionar una de las metodologías, ¿qué pasa si nos ponemos creativos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si exploramos? Y bueno, y en ese sentido también, ¿qué pasa si también nos arriesgamos y entramos en esta dinámica quizá un poquito más vulnerable hasta de equivocarnos, ¿no? De cometer errores, pero de seguir construyendo y obviamente siempre teniendo presente que bueno, que tal vez estemos empleando una metodología que quizá no nos va a dar la respuesta a todas las cosas, pero pues, bueno, es este ejercicio, eso es conocer, eso es construir conocimiento también, ¿no? Entonces, bueno, para mí era muy importante como pensar esto, ¿no? Estas extensiones de las posiciones epistemológicas y ontológicas, y sobre todo esto de que los métodos son como una ventanita, digamos, ¿no? A través de la cual vemos el mundo. Entonces ahí también yo ya me empiezo a plantear qué significan los cuerpos en y como los espacios, ¿no? Y ahí ya no estamos hablando del cuerpo en el espacio solamente o como un espacio solamente. Estamos hablando de la simultaneidad de estos dos, ¿no? ¿Qué significa esto de que de lo que se extiende desde y hacia el cuerpo, digamos, ¿no? Y en este momento como que era muy importante para mí pensar en explorar el significado y la representación que digamos, estas experiencias viscerales de nuestros cuerpos en y como espacio nos están diciendo de este todo sobre el cual queremos investigar o que queremos entender, digamos, ¿no? Y bueno, es esta compleja interconexión de escalas a través del cuerpo, la comunidad y el territorio que permite, digamos, entenderlas como coproducidas, ¿no? Es decir, todas estas experiencias, todo este hilo conductor que nos entreteje, que entreteje el cuerpo, que además es entre comillas individual, el cuerpo comunidad y el cuerpo territorio, digamos,
como coproducidas que nos permite ver que sí o sí va a estar algo de esto va a estar en relación con, en este caso, el desarrollo y con el poder, pero que nunca ese desarrollo o ese poder va a poder capturarlo del todo, ¿no? Entonces, como que en ese momento yo tenía esto en mente, ¿no? ¿Qué significaba pensar, hacerse esas preguntas también? Y bueno, siguiendo con lo que ya les venía comentando, me encuentro con bueno, insisto, cada vez se va confirmando más la importancia de lo sensible, ¿no? Y la importancia de hacer una investigación e intervención que le apueste a los afectos. Aquí yo me encuentro con esta antropóloga Nancy Shepherd Hughes, creo que es su apellido, que propone que el ver, escuchar, tocar, grabar pueden ser, si se hacen con cuidado y sensibilidad, actos de fraternidad y hermandad, actos de solidaridad. Sobre todo, son obras de reconocimiento. No mirar, no tocar, no grabar puede ser el acto hostil, el acto de indiferencia y el acto de apartarse, plantea ella, ¿no? Y a mí me parecía muy importante esto que ella propone porque a veces, como digo, ¿no? O sea, como restringimos y reducimos mucho las ventanitas a través de las cuales vamos, a los lentecitos que vamos a usar para mirar lo que queremos investigar. Y bueno, esto es una invitación justamente a darle rienda suelta como a la sensibilidad, ¿no? Y al cuidado, a la solidaridad y digamos, a una lógica de empatía diferente que, en mi opinión, debe mediar siempre la investigación, ¿no? Y bueno, pero es así como surge la idea de la cartografía del cuerpo territorio con mujeres y niñas indígenas de la comunidad de Santana de Museruna. Aquí les estoy mostrando 5 de las, bueno, es un poquito más extenso el cuestionario, pero en concreto estas son los 5 consignas más importantes, digamos, que guiaron todo el proceso. Quiero decir, antes de empezar a leer un poquito y explicar un poquito más, sí quisiera decir que el trabajo colectivo de iconoclasistas de Argentina, más recientemente la colectiva Geobrujas de México y el colectivo Miradas Críticas al Territorio desde el Feminismo de Ecuador, han dejado una impronta muy potente y muy fértil en este terreno y con sus experiencias. Y pues bueno, yo sin duda me propuse como plantear algo que se enmarca, digamos, en esta genealogía, pero que al mismo tiempo se despoja de algunos de los postulados que ya están como tomados por sentados de la geografía tradicional, ¿no? Y sus métodos y sus formas y sus mecanismos de interpretación quizá, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, he seleccionado estas 5 preguntas que fueron planteadas en el taller para guiar el mapeo, ¿no? Entonces voy a leerlas rápidamente, pero igual no se olviden de que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Entonces, la primera, bueno, el taller en realidad empezaba presentándonos, obviamente, saludando, y luego definiendo qué es una cartografía cuerpo-territorio, ¿no? En ese momento se explicaba que, bueno, que los mapas servían para muchas cosas, pero que en este momento lo importante era tal vez conocernos entre nosotras, porque quizás es un elemento que no lo he puesto en las diapositivas, pero una de las, digamos, fortalezas de esta metodología para mí fue que las mujeres y niñas indígenas no tenían que entablar un diálogo con nosotras, al contrario, esta metodología facilitaba, digamos, una conversación entre ellas, en sus términos, para ellas, digamos, ¿no? Y en ese sentido un poco uno se descentralizaba y observaba desde afuera, escuchaba, y de todas maneras fue un proceso muy rico, ¿no? Esta cartografía duró 4 horas y media aproximadamente. Y bueno, como digo, tenía estas preguntas de guía, ¿no? La primera pregunta era, dibujamos la silueta de nuestro cuerpo completo, tratamos de no omitir detalles porque todo es importante. La pregunta era, ¿cómo es este cuerpo? Sentimos, nos miramos, discutimos y dibujamos. La segunda pregunta decía, ¿no? En el cuerpo que hemos dibujado, vamos a dibujar algunos de los espacios que habitamos diariamente o cotidianamente, digamos, ¿no? Recuerden que se trata de un mapa, entonces escuchen a sus sentimientos, a sus recuerdos y a sus tripas, ¿no? O sea, vamos a tratar de ubicar dónde sentimos qué, más o menos. La tercera pregunta planteaba, decía, en mi mismo cuerpo, ahora dibujo aquello del día a día de mi comunidad y mi vida que me incomoda, que quisiera evitar o que me gustaría cambiar.
En la cuarta pregunta vamos viendo también ya toma otro tono, digamos, y ya la pregunta dice, miramos nuestro mapa entero ahora. Tiene corazones, pero también tiene curitas, ¿no? Pero hay cosas que nos gustaría aumentar, quitar o cambiar, es decir, de lo que ya se había mapeado. Escucho mi cuerpo ahora mismo, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar el taller, digamos, decíamos que hemos llegado al final, que ahora lo importante era juntar los mapas de todas, sentarse o empezar a mirar, digamos, lo que nos decía la unión de estos cuerpos, digamos, ¿no? Porque en ese momento ya eran cuerpos, y que bueno, luego cada grupo tenía que hacer como una especie de lectura de su cartografía cuerpo-territorio, para que todas podamos reflexionar de manera conjunta, ¿no? En este momento había como lo importante era también reconocer y recordar constantemente que este era un ejercicio muy íntimo y muy delicado, en el que también debíamos tratarnos con mucho cuidado, ¿no? Que este era un momento en el cual lo importante era conocer con las otras y no solamente sobre las otras, es decir, no era un ejercicio de sacar información, sino más bien de cómo mirarnos las unas a las otras y co-construir una vivencia conjunta, digamos, ¿no? Y bueno, ya me estoy acercando casi hacia el final de la presentación, pero es así que estos 3 mapas que voy a, digamos, analizar ahorita, tienen lugar, ¿no? Estos 3 mapas fueron dibujados por 15 niñas indígenas en 2019, como les había dicho. Estas niñas son, por cierto, de la etnia Movima. Y bueno, al acercarme, digamos, a hacer estos mapas a través de la escala y la mirada de las niñas, yo me he dado cuenta que, o más bien he aprendido, digamos, ¿no? Que contrario a las representaciones ofrecidas por los medios de comunicación, que a menudo hacen como una especie de espectáculo, ¿no? Del dolor y de la miseria y del sufrimiento, digamos, de la gente. Las niñas indígenas habían estado experimentando miedo y dolor y angustia en cierta medida con la llegada de la empresa y la construcción de la carretera a través de su territorio, al mismo tiempo que, al mismo tiempo y quizá con igual intensidad en cierta medida, que experimentaban la esperanza, la ilusión y la alegría. Y bueno, creo personalmente que ese es uno de los elementos más importantes, digamos, de esta investigación, ¿no? De nuevo, romper un poquito con esta lógica bastante estática que es de blancos y negros también, ¿no? De decir, es lo uno o lo otro, o sufres o eres feliz, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con las preguntas planteadas, que les mencionaba anteriormente, yo apuntaba, digamos, a invertir el uso de los mapas que han sido, digamos, han estado históricamente al servicio del poder, y su gramática normativa, para más bien reclamar el espacio y disputar el habitar de estos mapas, ¿no? A través del mapeo corporal, por lo tanto, se abre la posibilidad de desestabilizar las narrativas herméticas que representan a las poblaciones indígenas como puros o puras, como atrapados en el tiempo y sin cambiar, digamos, ¿no? Sin posibilidad de cambio. Y también también como poblaciones libres de contradicciones, ¿no? Más bien creo yo que este mapeo del cuerpo nos permite acercarnos a la realidad y abrir, digamos, espacios para entender la complejidad, la contradicción y la permanente construcción y cambio que estas comunidades estaban viviendo o experimentando, digamos, ¿no? Y bueno, ya ahora sí vamos a pasar a lo de los mapas en sí mismos. Este es el último punto, digamos, y es sobre cómo interlocutar o sobre cómo interpretar también, ¿no? Y aquí, antes de comenzar esta sección, quería traer a la mesa un fragmento de un poema de una autora a la que adoro y que se llama Dionne Brand, y que escribe en el libro A Map to the Door of No Return, ¿no? Que es como un mapa a la puerta de no regreso, ¿no? Y ella dice lo siguiente: estoy construyendo un mapa de la región, prestando atención a los rostros, a lo incognoscible, a los actos de retorno no intencionados, a las impresiones de las puertas. Cualquier acto de recogimiento es importante, incluso las miradas de consternación y malestar. Cualquier fragmento de un sueño es evidencia. Y para mí, bueno, este fragmento, este poema, significa muchísimas cosas, ¿no? Bueno, en algún momento seguramente podremos discutirla más a fondo, pero espero que también les haga sentir algo, ¿no? En línea con lo que estoy
presentando, que les haga sentir algo. Entonces, bueno, yo organicé las narraciones y los trazos de los mapas, de esos 3 mapas que mostraba anteriormente, en estos 3 grupos. Entre estos, las niñas habían resaltado 3 categorías importantes. Por un lado estaba la familia y el hogar, los espacios comunes como la iglesia, el cabildo y la cancha, entre otros, y también la naturaleza. Pero antes, perdón, me salté esta parte, los grupos en los cuales organicé, digamos, o que fueron como agrupé, digamos, lo que encontraba en los mapas, son los siguientes, ¿no? Por un lado tenemos el grupo de la esperanza, que contiene, digamos, los trazos sobre la ilusión y los sueños. Por otro lado tenemos las geografías del miedo, que bueno, se explica en sí misma. Y por otro lado, por último, tenemos las geografías de la violencia, de los daños y del dolor, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, en la primera, digamos, a lo largo, a través de todas estas categorías, las niñas han hablado de las familias, de los hogares, de las escuelas, las iglesias, las canchas y también de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a de una vez leer los mapas. Entonces, cuando nos fijamos en primer lugar, el primer grupo era la esperanza, la ilusión y los sueños, ¿no? Entonces, si miramos esta primera parte, por ejemplo, vamos a notar que todos los lugares que están, digamos, encerrados en círculos, son los lugares donde las niñas sienten alegría, amor y seguridad hacia sus familias, hacia sus vecinos, hacia sus bosques y hacia los animales que las rodean. En estos lugares, las niñas han señalado que sus gargantas les hacen saber cuando ellas están felices, que sienten la alegría en las piernas cuando pueden correr y jugar fútbol, en las manos cuando pueden tocar y hacer cosas, y en la cabeza y oídos con sus sueños, ideas y canciones. En uno de los mapas se puede leer, con mi familia me siento segura. Y además pone una casa dibujada en el corazón, que sería acá. Bueno, aquí dice eso, ¿ya? Entonces, por otro lado, podemos leer en algunos de los mapas que dice, somos unidos, amables y respetuosos, ¿no? Y en otro diferente, una de las niñas escribió en la frente, mi sueño es ser maestra o profesora, ¿no? Aquí. Entonces aquí podemos ver cómo las niñas han revertido, como les decía anteriormente, la lógica, digamos, del mapeo y más bien se la apropian y hacen lo que ellas quieren, ¿no? Entonces mapean sus emociones, sus sueños, sus intenciones, sus miedos en su cuerpo. Y que además, sin embargo, no dejan de tener una correlación con la espacialidad física, ¿no? Cuando las niñas nos dicen, bueno, lo vamos a ver más adelante mejor. Pasando ya a las geografías del miedo, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un montón de trazos que relatan historias relacionadas a las experiencias de las niñas en la naturaleza, en la comunidad, en el campamento de los trabajadores y en la carretera en sí misma. Podemos leer en varias partes de los mapas la palabra miedo. Ellas han señalado que sienten miedo en las manos, cerca de las piernas y al nivel del estómago y las caderas. Tengo miedo de quedarme sola en casa, se lee en uno de los mapas entre el estómago y las caderas. En otra zona, ellas inscribieron el miedo a ahogarse en el río. Y en un mapa diferente, dibujaron a una niña parada en un extremo de la carretera. Voy a tratar de identificar. Por ejemplo, aquí dice, me da miedo quedarme en mi casa. Aquí está la niña en un lado de la carretera. Y aquí dice también lo de ahogarme en el río. Y bueno, y hay más, ¿no? Por otro lado, entre el estómago y los genitales, las niñas ubicaron la carretera y los camiones. Llama la atención observar la nota de advertencia que acompaña al gráfico central. Al escribir peligro junto a la carretera, las niñas la han marcado nuevamente como un lugar de miedo y de dolor, ¿no? Aquí estamos hablando específicamente de este gráfico y además es importante mirar la centralidad, ¿no? Y de nuevo, es como, ¿dónde sientes la carretera? En el estómago, digamos, ¿no? O sea, y ¿cómo la sientes? A través del miedo. En el estómago siento el miedo y ahí ubico la carretera. O sea, creo que es eso, ese ejercicio, digamos, ¿no? Doble o triple de localización lo que hace, o lo que aporta una riqueza específica a este método. Por ejemplo, luego también podemos ver los gritos, ahí en esta misma línea mencionaban que los gritos de los trabajadores, sus intimidantes carcajadas, silbidos y gestos objetualizantes,
y también sus bromas sexualizantes, ¿no? Fueron destacadas en estos espacios en los que da miedo, ¿no? Podemos ver también, entre otros sitios que representan miedo, está la cantina, donde los trabajadores se reúnen para beber alcohol durante las noches de fin de semana, fundamentalmente, aunque a veces también lo hacen durante la semana. Pero sí es importante notar que en este contexto no se ha comentado mucho más, ni tampoco se ha escrito nada al costado, ¿no? Que me parece, a mí personalmente me llama la atención. Todavía ahí hay algo de ese silencio del que hablaba al comienzo, que quizá en algún momento valdría la pena explorar, ¿no? Y bueno, ya si pasamos al tercer, digamos, grupo de lo que nos comunican estos mapas, nos vamos a encontrar con las geografías de la violencia, de los daños y del dolor. Y vamos a ver que cómo y dónde viven las niñas indígenas, la espacialidad, cuando ésta se vuelve dolorosa, es una pregunta fundamental, ¿no? Aquí se pueden observar las rutas de estas emociones que se evidenciarán a través de la presencia de curitas en los mapas. Podemos ver que las niñas pusieron curitas en las manos, en los brazos, en el corazón o el pecho, en los genitales, en los rostros, en los animales y en la naturaleza. Estas son las áreas donde ellas han sentido diferentes tipos de dolor, ¿no? Los pensamientos negativos y los recuerdos desagradables o su desempeño en la escuela son los principales motivos que señalan al hablar e identificar algunos de estos dolores. Por ejemplo, ellas decían que sienten el dolor y también la vergüenza en sus mejillas, que son estas mismas las mejillas donde a veces sus padres les podrían dar un golpe si es que ellas se comportan de manera irrespetuosa, por ejemplo. En esta parte es muy interesante observar cómo las niñas descentralizan los problemas relacionados con la construcción de la carretera y la empresa para más bien mirar a la intimidad de su vida en el hogar con la violencia, ¿no? Es decir, en este momento, aunque en realidad en general en todo este ejercicio las niñas descentralizan ciertas cosas y más bien miran al todo, ¿no? No sienten la necesidad de decir la violencia es esto que está aquí afuera y que viene de afuera, sino más bien tienen, este espacio les sirve como para, digamos, localizar o identificar que la violencia también viene de adentro, ¿no? Entonces, también que es muy interesante. También, bueno, si observamos atentamente todos los mapas, vamos a notar que el río está marcado como un sitio adolorido, ¿no? La palabra sanar está inscrita en todos los ríos dibujados. Y bueno, el río de Santana, por ejemplo, había sido representado, que generalmente es representado o nombrado, digamos, por su fuerza, por su belleza y además por conectar a las familias de la comunidad. Es también un sitio identificado como herido por la contaminación provocada principalmente por la empresa, ¿no? Aquí sí me gustaría tal vez hacer una pausa para mostrar un poquito más de qué estoy hablando, ¿no? Este es un interesante, digamos, espacio para graficar el río, ¿no? Y cómo comunica con otras casas. También podemos ver aquí, ¿no? El río que dice que ahí tiene una curita. Aquí se puede leer no talar árboles, por favor. Aquí, por ejemplo, dice sean amables, también le pone una curita al árbol. Aquí podemos ver una vaquita con su curita también, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro pato con una cura encima, otra vez el río, y aquí tenemos también otra serie de animales que también están mostrados como heridos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Estos fueron señalados como elementos importantes para la muerte de los animales que viven en el río. Estoy hablando específicamente de la contaminación del río. Pero bueno, y que claro, que viven en el río y que también beben de esa agua, ¿no? Las niñas y sus familias, además, están representadas en el río con sus canoas, porque, como decía, es un medio de transporte muy importante y para la pesca, para la alimentación en la vida cotidiana. Bueno, también podemos ver, como ya les mostraba, lo que decía no talar árboles. Ellas habían señalado ya que la construcción de la carretera requirió o causó la tala de muchísimos árboles y que les gustaría que los árboles fueran tratados con amabilidad y respeto también, ¿no? Los daños causados a los árboles, señalaron las niñas, también están relacionados con la muerte de animales alrededor de la carretera, señalando que los trabajadores no cuidan a los animales. Las niñas narraban las veces en las que han visto a los camiones de la empresa, han visto que los camiones de la empresa, digamos, no se detienen al ver serpientes, familias de capibaras, perros, tortugas, zorros y otros animales que antes transitaban libremente
por esa área, ¿no? Entonces, bueno, sí, antes de cerrar esto, porque ya un poco he concluido con esta parte, pero antes de cerrar eso, también a mí me gustaría solamente para asegurarme de decirlo, que mencionar que, bueno, que es interesante ver cómo las niñas cambian el idioma o el lenguaje, más bien, perdón, de la contaminación al dolor, ¿no? Hay un ejercicio de decir, bueno, esto está adolorido, hay que cuidarlo, hay que sanarlo, versus este lenguaje de la contaminación y de, qué sé yo, ¿no? La remediación ambiental, por decir algo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho potencial y bueno, esto es uno de los elementos que a mí en lo personal me llamaba más la atención y que me hacía pensar en la posibilidad de no solamente, digamos, construir un conocimiento diferente, pero también de descolonizar un poco cómo pensamos y cómo esta mirada constante que tenemos sobre la naturaleza como recurso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la naturaleza no es un recurso, sino es este otro ser con el cual todo el tiempo vives, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería dejarlo ahí. Y ya voy a terminar ahora sí, como parte de mis reflexiones finales. Bueno, yo, ya que estamos en un espacio como este, no quería perder la oportunidad de poner al menos brevemente sobre la mesa, digamos, una desestabilización de lo que entendemos como investigación en el sentido más tradicional, ¿no? De nuevo, me pareció que la manera en la que comenzó Marcela este taller fue específicamente así clarísimo, porque, bueno, creo que para mí es muy importante recalcar que, digamos, mi aprendizaje sobre la investigación en estos años ha sido más bien romper con la lógica de este ejercicio en el que uno pregunta y el otro responde, ¿no? Este ejercicio en el que uno es el estudiado y el otro es el estudioso, digamos, ¿no? Para más bien ver cómo la investigación también puede ser un espacio de contención, ¿no? Un espacio de negociación. Y en estas fotos que están viendo aquí ahorita, son una experiencia de ello, ¿no? Porque justamente al concluir, digamos, esta actividad de mapeo, una de las niñas levanta la mano y dice, bueno, oye, ¿y quiénes van a ver estos mapas, no? A pesar de que ya habíamos dicho que estos mapas eran de ellas para ellas y nadie más iba a saber de esto, dice, no, pues nosotros ya hemos trabajado tanto en estos mapas, nuestros mapas están lindísimos, míralos, están bellos, quisiéramos que los vean otras personas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Entonces, claro, las cosas, uno como que no sabes muy bien, yo en ese momento nadie realmente sabía qué hacer, pero fue muy importante también como tener esa ida y venida, ¿no? El deseo de conocer no solamente es unidireccional, sino más bien, bueno, se ha hecho algo y ahora nosotros tenemos este otro deseo, ¿no? Y esa posibilidad de también decirlo, o no solo la posibilidad de decirlo, sino, digamos, tal vez las condiciones que se crean para que eso que se quiere decir sea escuchado, ¿no? Creo en ese sentido que es súper importante pensar la investigación como una especie de, como actos también de vulnerabilidad, ¿no? Como actos de cuidado y de, que también tienen en gran medida ciertas contestaciones, digamos, como parte del proceso de la producción del conocimiento, ¿no? Creo que no hay que olvidarse que la investigación es un ejercicio de aprendizaje mutuo y de intercambio constante, y que, bueno, ojalá idealmente siempre va a ser así, o sea, que continúe siendo así, que cada vez seamos más las personas que nos proponemos o que ofrecemos nuestra investigación y nuestros conocimientos al servicio de comunidades y grupos de personas que tienen ciertos intereses y ciertas necesidades, ¿no? Ahora sí, yo nada más les voy a mostrar, quería mostrarles un pequeño video que condensa un poco de estas ideas y experiencias para reimaginar estos vínculos, digamos, y estas éticas del cuidado en la producción de conocimiento. Y que bueno, en este video van a ustedes poder ver, como les decía, la materialización de uno de los deseos y de los pedidos tal vez de las niñas con respecto a su trabajo. Así que vamos a ver, perdónenme un ratito. Mm-hmm.
Ay, ay, no, ahora sí. Bueno, no sé si estoy, ya, sí, todo creo que sigue bien. Me dicen si no. Pero bueno, ya, ahora sí que para callarme para siempre, solo quería decir unas últimas cositas. Como parte de lo que, bueno, y no necesariamente me gusta pensarlo como conclusiones, digamos, porque creo que siempre uno sigue como construyendo encima de lo que va encontrando. Pero como reflexiones finales, como había mencionado anteriormente, pienso que solo quería mencionar que, bueno, que cómo y dónde se siente la felicidad, el miedo, la ilusión y la violencia es directamente constitutivo del espacio en el que se vive, ¿no? Y en el que se viven estas emociones, ¿no? En este sentido, estas emociones también tienen la capacidad, una especie de capacidad espacializante, digamos, ¿no? Y una especie de capacidad que nos permite trazar nuevas geografías, nuevas maneras de vivir, entender y navegar el espacio en la vida cotidiana, ¿no? Creo que a través de los mapas que he presentado aquí, las niñas han tenido la posibilidad o han elegido, digamos, han ejercido su capacidad de disentir, de rechazar las lógicas binarias de lo interno y lo externo, de la razón, la emoción, lo afectivo, lo material, digamos, ¿no? De lo productivo, reproductivo, etcétera, etcétera, y más bien se posicionaron y posicionaron sus propios intereses sin necesidad de actuar como adultas, y ese me parece un elemento muy importante, ¿no? Porque creo que ellas no necesitaron prestarse, y es más, muy posiblemente hasta o sea, decidieron, digamos, no tomar las palabras de las mujeres adultas que estaban mapeando además exactamente así, a menos de medio metro, digamos, de ellas, para narrar su misma historia, ¿no? Entonces, creo que eso es bien, eso también tiene mucho valor, ¿no? Creo que otro de los hallazgos importantes para mí, desde mi perspectiva, fue que las niñas no aceptaron ser ni beneficiarias sumisas, digamos, y acríticas de este proceso de desarrollo, ni tampoco aceptaron ser las mártires víctimas de la empresa, ¿no? Más bien ellas muestran qué cosas les molestan, qué cosas les duelen, pero al mismo tiempo no tenían ningún temor en, por ejemplo, claro, mencionar, qué sé yo, dibujar ciertas cosas y como por decir, ¿no? Por ejemplo, las escuelas, ¿no? Que ellas atribuyen mucho a la presencia de la empresa que facilita, digamos, esta construcción, ¿no? Que son escuelas nuevas. Entonces, eso es solamente para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, es como a través de este ejercicio me dio la impresión a mí de que ellas se sienten en la posibilidad de vivir esta contradicción, de decir si esto es lo bueno, pero al mismo tiempo esto, o sea, no es una lógica de héroes y villanos y de mártires y de víctimas, ¿no? O sea, más bien es una lógica de coexistir con esto con la complejidad de esto que es muchas cosas a la vez, ¿no? Por otro lado, creo que uno de los aprendizajes más importantes también fue que los entornos materiales inscriben profundas implicaciones para la diferencia social y el espacio y las ecologías que rara vez son neutrales, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido, a lo largo de la presentación también he dado algunos elementos para como pensar esta pregunta de la ecología, dónde empieza lo uno y termina lo otro, y bueno, estaría feliz también de compartir un poco más si en algún momento alguien necesita alguna referencia o algo. Y por último, creo que está lo de las experiencias, ¿no? De las niñas que creo que en cierta medida también a lo largo del ejercicio del mapeo, ellas pudieron ver que estas experiencias que ellas tenían no eran individuales o aisladas, sino más bien silenciosas, pero colectivas, ¿no? El mapeo en este sentido fue una manera de escribir una especie de testimonio colectivo y de espacializarlo, digamos, ¿no? Que en maneras que pocas veces se logra hacer solamente con palabras, ¿no? Entonces creo que esos son elementos fundamentales, y yo quería cerrar nada más esta presentación con una última provocación que viene de parte de la antropóloga Anna Tsing, que nos invita justamente a no olvidar ni tampoco silenciar la posibilidad de la investigación como una rueda, ¿no? De operar como una rueda. Ella dice que una rueda gira a causa de su encuentro con la superficie del camino. Girando en el aire no va a ninguna parte. Frotar dos palos produce calor y luz. Un palo solo es solo un palo. En ambos casos es la fricción la que produce movimiento, acción y efecto. Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharme y estoy
más que feliz de poder, tal vez, me gustaría mucho escucharles sus preguntas también. Muchas gracias, Nelly. Lo que vamos a hacer ahorita es que primero vamos a ir a una pequeña pausa de 5 minutos. Luego vamos a volver y vamos a entrar o con la dinámica o con con la sesión de preguntas. ¿Ok? Así que pueden ir a tomar algo o a descansar un ratito. Así que les damos sus 5 minutos de receso para la sesión.